Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este live. Realmente tenía planificado hacer esta charla en YouTube, pero tuve algunos problemas técnicos en la plataforma. Realmente estoy experimentando hacer estos ejercicios en las redes sociales. Ya lo había hecho en Instagram, ya lo había hecho en Facebook y pues quería experimentarlo en YouTube, pero no fue posible, no lo pude hacer realmente. Y bueno, estamos ahorita eh, conectándonos, ¿verdad? En esta charla y por medio de Instagram, realmente pues les pido una disculpa por haberlo anunciado en YouTube, pero lo vamos a hacer acá, ¿verdad? Y vamos a dar tiempo para que las personas que quieran charlar conmigo esta noche, pues se unan, ¿verdad? A este live. Bueno, yo tengo planeado hablar sobre el tema del narcisismo, bueno, el descarte narcisista, para serles claros. Y quiero compartir algunas ideas, algunos datos que creo que vale la pena refrescarlos y vale la pena volverlos a analizar. Y bueno, para los que no me conocen, yo soy Javier Samayoa, soy sobreviviente de abuso narcisista y autor del libro Durmiendo con Jezabel. Y bueno, les quiero dar las gracias por su fidelidad, por su compañía. Y quiero aclarar que no soy psicólogo, no soy psiquiatra, pero quiero dar sencillamente mis puntos de vista con relación a este tema que me parece muy importante. Y bueno, eh, creo que vale la pena abordar otras ideas porque creo que ya todos sabemos que es un descarte. Y pues yo quiero, digamos, profundizar un poco más qué es lo que ocurre también a nivel espiritual, ¿verdad? Porque yo personalmente creo, soy cristiano y creo que la experiencia con un narcisista se trata de ataques espirituales. Bueno, si usted no comparte estas ideas, pues no hay problema. Realmente yo no pretendo tener la verdad de todo, pero sí creo que la Biblia, la palabra de Dios, es la verdad absoluta de todas las cosas, porque en ella pues está, como dice, ¿verdad? La palabra de Dios. Ok, bueno, por cierto, la otra vez se me olvidó rifar un libro y por favor alguien que me recuerde que lo haga al final de esta charla, ¿verdad? Voy a saludar a algunas personas que se están conectando. Veo a Gaspar por ahí, a Sandra Otero, a Ivette, a Jessica Ortiz, a Alex Palacios, a Ana Virginia, a Ana de Freitas, a Paola Oliva. Muchas gracias. A Carlos Alvarado también, que se está uniendo por ahí. Si se reportan de qué país pues nos están saludando, pues sería genial. Disculpen que no comienzo porque estoy tratando de que estemos por lo menos unas 10 personas y pues entonces ya le damos chance a esta charla. Ok, pues, vamos a comenzar entonces. Ya bueno, 6 personas hay. No sé si acá en Estados Unidos, en el estado de Minnesota, son las 18 horas con 36 minutos. Em, Estoy teniendo algunos problemas acá con la luz. Discúlpenme si se me... como que hay un pequeño corte por ahí que quiere afectarnos.
Ok, ya, bueno, 5 personas. Bueno, vamos a comenzar. Eh, ya di pues las instrucciones, ya me presenté. Y bueno, ¿qué es el descarte? En mi definición, el descarte narcisista es un acto deliberado por parte del narcisista o por parte de la narcisista de abandonar la relación. Y esto lo hace con premeditación, con alevosía, con ventaja, y normalmente usa esta estrategia para castigar a su víctima, para destruirla lentamente, emocional, psicológica y también espiritualmente a la pareja. En este caso estamos hablando de relaciones de pareja. Y esto pues cuando ocurre este evento normalmente sucede que el narcisista ya tiene otra relación. Normalmente así es decir, el narcisista no termina una relación sin haber estado ya segura de tener a un suplemento. Y esto pues la persona que lo ha vivido, que lo ha experimentado, eh, puede ver en carne propia cómo el narcisista usa esta estrategia de una forma, bueno, de una forma abusiva o digamos agresiva, pasiva. Y es evidente pues que el narcisista no manifiesta ninguna clase de remordimientos ni de sentimientos por parte de su pareja. Prácticamente esto viene en la lógica de que el narcisista pues no es una persona que tiene nula o, o prácticamente nada de empatía. Es una persona que no tiene sentimientos y su misma naturaleza lo hace pues a actuar de esa manera. Yo creo que cuando ocurre un descarte narcisista, creo que esta es la etapa más cruel que se experimenta. Porque, como dije en la definición, se trata de un castigo a nivel emocional, psicológico y espiritual. Es decir, esa técnica o esa táctica es como una espada de doble filo que atraviesa prácticamente el alma y el espíritu prácticamente. Y bueno, este acto deliberado del que yo le llamo es deliberado justamente porque como les digo, lo hacen de forma consciente. El narcisista sabe que está haciendo daño a la pareja. Y, y esto pues lo hace porque el narcisista no discierne, como no tiene conciencia, no puede discernir entre el bien y el mal, es decir, entre lo que para él está haciendo, digamos, parece bien, pero es algo que obviamente no está bien, ¿verdad? Porque está actuando desde la maldad. Y como yo siempre he dicho, realmente creo que cuando ocurre una separación, eh, creo que está bien, todos tienen derecho de continuar su vida, es decir, de cortar una relación y de irse. Pero cuando son relaciones con narcisistas, es evidente que se está actuando deliberadamente. O sea, el narcisista está actuando conscientemente y eso pues es el momento en que uno empieza a, a verle realmente el rostro o la cara y al narcisista. Es decir, en ese momento, cuando ocurre el descarte, es cuando se le cae la máscara, es cuando cae, eh, es cuando podemos ver realmente el monstruo con el que estábamos, ¿verdad? Cuando se está dentro de la relación, realmente uno no ve.
Uno no puede ver la verdadera cara. Uno piensa que está siempre tratando con la persona que tiene meses o quizás años. Y otra cosa, en la definición que les dije, también se trata de un acto premeditado, es decir, que el narcisista planificó con antelación el momento en que iba a descartarte, es decir, no tomó una decisión, digamos, ok, terminemos hoy y ya, ¿verdad? O sea, realmente el narcisista lo planificó en su momento, planificó la hora, planificó el cómo, el momento de abandonar a la pareja. Y también se trata de un acto mediante la alevosía. ¿Qué es la alevosía, verdad? Es decir, que el narcisista se ha asegurado que su plan es perfecto. Es decir, él lo tiene todo calculado, lo tiene todo medido y probablemente hasta ha estudiado el discurso y las posibles respuestas que te, que te dirá en caso de que tú le digas y por qué, ¿verdad? Normalmente incluso tienen hasta un plan B. Y bueno, en este caso también actúan mediante la ventaja. Es decir, bueno, ya lo había dicho, normalmente pues tienen ya un nuevo suplemento, una nueva pareja y obviamente, es decir, salen de acá y se van para allá, ¿verdad? Bueno, el objetivo del descarte, como dije, es castigar a la víctima, pero obviamente uno no entiende eso en su momento, ¿verdad? Eh, en la mente del narcisista te está castigando de esa forma porque probablemente tú te comportaste mal o bueno, o seguramente no cumpliste sus caprichos o tomaste alguna decisión que no fue de su parecer o pusiste algún límite y ella o el narcisista está como digamos apuntando cada uno de tus errores y llega un momento en que son para él o para ella. De hecho, esto suena hasta perverso, pero así es. Eh, en donde dice, este es el momento en que voy a castigar a la persona. Y el narcisista sabe de antemano, pues, verá, que te, pues que ya te tiene en tus manos, que ya te tiene enganchado, que ya te tiene, como decimos, colgado, ¿verdad? Y eso pues sabe de que cuando ocurre o cuando vaya a ocurrir, obviamente te va a provocar una agonía emocional, un dolor profundo y esta fantasía justamente le provoca al narcisista una especie como de un orgasmo mental, ¿verdad? Es decir, el hecho que sabes que vas a sufrir, pues eso es combustible para él. Vamos a hacer acá una pausa. Voy a tratar de ver quién está por acá. Quiero saludar a Ana Jime o Ana Jimena Cavani o Cavani. Lady Glam dice por acá, Javier, cuando somos personas creyentes y seres de luz somos atacados por el demonio, que en este caso es el narcisista. Sí, justamente, eh, de hecho, algo que a mí me ha venido a impresionar este tema es de que todos los que hemos atravesado el abuso narcisista, muchos hemos dado fe de que estas personas pues probablemente no, quizás no todos, pero sí una gran mayoría son usados por Satanás o por el espíritu de Jezabel, que es un demonio. Y yo creo que este espíritu está atacando a creyentes y no creyentes. Dice por acá Sil 994, Gabriela 12, un ciclo sin fin. Dice criminología rosa. Dice, en mi caso, él se fue de vacaciones y me tocó el tema de que si no estábamos juntos como relación en ese momento podríamos estar abiertos a ver a otras personas. Sí, justamente
Cuando ocurre también el descarte narcisista, normalmente utilizan, ¿cómo lo digo? Argumentos sin sentido, ¿verdad? Como por ejemplo, tú no eres compatible y eso no tiene sentido porque todo el tiempo te estuvieron diciendo que eras el amor de su vida. Probablemente te dicen es que estoy enamorada de otro o de otra. Y eso en qué momento, si todo el tiempo se supone que ha estado con uno, ¿verdad? También te pueden decir que tú eres el culpable de que la relación se termina. Y es interesante porque de pronto vas a escuchar palabras como que de cierta forma quieren consolarte. De repente a mí me dijeron, es que tú eres un gran escritor, ¿verdad? En el momento que me estaba descartando, ¿verdad? Era así como una especie de un premio de consuelo. Y eso es normal, ¿verdad? Eso es muy normal en los narcisistas porque saben de que tú no eres tonto. Y justamente como alguien decía por ahí, nosotros los empáticos, los que hemos vivido estas experiencias, normalmente pues somos personas que nos caracterizamos porque brillamos, porque tenemos talentos, porque somos exitosas y eso pues les atrae. De hecho, todas las personas que somos así, somos como un manjar para los narcisistas. Dice, vamos a ver, saludos desde Guayaquil, Ecuador, muchas gracias. Bueno, ¿qué más? Eh, eh, bueno, ¿cómo logra un narcisista hacerte daño emocional y psicológicamente? Ok, esto tiene que ver con el hecho de que durante el tiempo que estuvieron con uno o contigo, utilizaron la manipulación y el control. Y esto, digamos, a nivel de teoría psicológica, se explica de esa manera. En lo natural es manipulación y control. Sin embargo, yo le amo a esto una especie de brujería emocional. Justamente digo esto porque el hecho de que en la etapa del bombardeo de amor, el narcisista normalmente estuvo usando mucha adulación, muchas palabras bonitas, eh, digamos, tú eras lo mejor, o sea, estuviste sometido o sometida a un intenso bombardeo de amor, de palabras aduladoras, y eso justamente es la estrategia en la que te condiciona el narcisista a nivel emocional y a nivel psicológico, incluso a nivel espiritual. Es decir, condiciona tu alma, condiciona tu espíritu para que toda esa mentira que te estuvo diciendo llega un momento en que pues naturalmente uno la cree, ¿verdad? Y entonces el daño ocurre cuando viene, digamos, la devaluación. Ahí comienzan, digamos, las primeras heridas en la etapa de la devaluación antes de descartarte. Eh, de pronto te rechaza, de pronto te maltrata, de pronto te humilla. Y cuando ocurre el descarte es como el tiro de gracia, ¿verdad? Entonces, el descarte es donde creo yo que ocurre el mayor dolor por parte de la persona que lo está viviendo. En esta etapa es donde la persona pisa prácticamente aguas profundas o arenas movedizas prácticamente. Y último, y esto es lo último, y los pactos, es decir, en el momento cuando, fíjense que a veces no le ponemos mucho coco, ¿verdad? A los pactos que vamos haciendo poco a poco con las personas. Por ejemplo, cuando unimos nuestra vida
con un narcisista o con una narcisista, desde el momento que nos hacemos, digamos, novios con esa persona, ahí hay ya un pacto, ¿verdad? Porque ya estamos, digamos, permitiéndole acceso a esa persona, a nuestra vida, a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, a nuestro entorno. Bueno, la parte sexual, obviamente también ahí se hace una especie de pacto. De hecho, el matrimonio es un pacto también, pero cuando ocurre también, discúlpenme, me estaba entrando una llamada por ahí. Bueno, les estaba diciendo que cuando ocurre un pacto, también hay pactos de sangre, es decir, en las relaciones sexuales a veces hay pactos de sangre que ocurren en las relaciones sexuales. Y pues todos estos pequeños votos que se va haciendo con la persona, al final tienen consecuencias naturales y espirituales. Bueno, dice por acá Iván, ¿cuál es el tema? Estamos hablando del descarte narcisista. Hola Javier, te saludo desde Argentina, muchas gracias. Dice, ok, ya salí de una relación gay con un narcisista, fue horrible. Dice por acá, he tratado por todos los medios de hacer o razonar a mi esposa para arreglar nuestra situación, pero insiste en la separación y no le interesa reanudar. Bueno, saludos para Giovanni, para Luz de Mar, Valeria de Grot, para Beula 001. Dice Marisa Gamprieto. Bueno, realmente les decía, ¿verdad? Que cuando ocurre la estrategia de love bombing, se condiciona el alma y con ella, pues, la víctima va creando, escuchen esto, una ligadura emocional que es justamente, es como un lazo imaginario, llamémosle así, que nos está uniendo a la otra persona, y esa ligadura emocional entre esa persona y nosotros es la que termina bloqueando naturalmente la parte psicológica y pues prácticamente nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y pues esta es la parte, digamos, más traumática. Esto es lo que los psicólogos le llaman la disonancia cognitiva. Voy a ahondar un poquito más de eso adelante. Dice por acá, Javier, ¿crees que en una relación con un narcisista genera enfermedades en uno? Sí, por supuesto. Está comprobado que, por ejemplo, la frimomalgia, ¿alguien me puede ayudar? Frimogralfia, algo así, disculpen, pero esta es digamos, el estrés postraumático es parte de esa enfermedad que ocurre después del trauma que se vive con un narcisista, ¿verdad? Por supuesto, estamos hablando de enfermedades físicas, pueden ser enfermedades físicas, pero también fibromialgia. Ok, muchas gracias, muchas gracias. También, pues obviamente los dolores de cabeza, el estrés, el cansancio físico que se tiene en esos momentos, eso es parte también de las enfermedades físicas, pero también hay, digamos, enfermedades espirituales. De hecho, yo creo que las enfermedades en lo natural justamente son el resultado de las enfermedades espirituales. Por eso es de que yo me atreví a hablar en su momento estos temas, porque pues nadie hablaba de la parte espiritual, de cómo los narcisistas nos terminan prácticamente parasitando, nos terminan contaminando, no solo el cuerpo, no solo el alma, sino también el espíritu. Y justamente eso es prácticamente lo que ocurre con un psicópata narcisista, que como dije, pues son personas que actúan sin sentimientos, sin consideración por la otra parte, cuando descartan al otro, y lo hacen con el objetivo de
yo lo digo en mi libro, de asesinar prácticamente física, psicológica y emocionalmente a la persona. Sí, los vómitos, dice por ahí alguien, correcto. Ok, ¿qué más? Bueno, esto es importante. ¿Por qué el narcisista descarta a la pareja? Normalmente, bueno, yo realmente he llegado a la conclusión, hay muchas teorías, digamos, pero mi teoría se trata de que ese descarte normalmente está originado en el miedo. Sí, en el miedo, porque el narcisista realmente tiene miedo de que, en primer lugar, de que tú estás despertando, de que tú ya le estás descubriendo que es un narcisista y él obviamente quiere, ¿verdad? Este, eh, pues ocultar eso que siempre ha estado ocultando y, y como está, pues, basado en el miedo, no quiere también que le des, que tú lo expongas, que tú digas, esta persona es esto. Es decir, eh, el narcisista te descarta por el miedo también de que ya no tiene poder sobre ti, porque sabe, como alguien dijo por ahí, que tú eres una persona que brillas, que eres sabio, que eres inteligente, que no eres tonto, que no eres tonta, y por eso prácticamente utiliza el descarte, digamos, como para huir, pero huye, pero al mismo tiempo te provoca ese daño terrible, del cual es difícil, muy difícil recuperarse. Pero yo, de hecho, yo hice un post donde hablo de las 4 razones por las cuales el narcisista te descarta. Y una de mis puntos de vista es justamente porque también ya se aburrió de ti. Los narcisistas ven a sus parejas como juguetes. O sea, en su momento fuiste como un juguete para ellos que, que te desechó y así como si nada, sin explicación muchas veces, o si lo explican de una forma confusa, nunca es clara, y prácticamente porque tú ya no le sirves para sus propósitos, es decir, ya te consumió completamente de tal manera que tú ya no tienes nada para darle, y por esa razón pues ya le pareces aburrido o aburrida. Otra razón es porque, bueno, esto ya lo dije, porque encontró un nuevo juguete. Esa nueva persona justamente le está entreteniendo más en algún aspecto de su vida o le sirve exclusivamente para algún objetivo o algún propósito específico. Otra cosa es porque también siente que ya no te puede controlar. Esto ya lo había dicho también, porque es parte de ese miedo. Ya tú ya no eres su marioneta, porque estás despertando, porque ya te diste cuenta de que algo no anda bien, de que te estás cuestionando. Entonces, ¿qué hace? Huye, ¿verdad? Entonces, y por último, la otra razón es para crear drama. Normalmente, acuérdense que los narcisistas son personas que sobreviven mediante las reacciones y dicen, voy a hacer esto, voy a descartarlo para ver cómo reaccionas. Voy a cortar la relación contigo porque acuérdense que ellos tienen un sentido de grandiosidad, es decir, se sienten superiores a ti, ellos se sienten que tienen el control sobre ti y esto suele suceder, como les digo, cuando tú ya te has cuestionado demasiado y ellos entienden que en ese momento que te descartan es cuando deben de destruirte, ¿verdad? Entonces los narcisistas, esa es, digamos, la lógica del por qué los narcisistas te descartan. Ahora yo quiero compartir algunos apuntes que tengo por acá. Eh, que esto realmente es una adaptación, digamos, permítame, del doctor Sumrall, Lester Sumrall.
Este señor es un experto en el tema de posesiones demoníacas y esas cosas. Y realmente me llamó mucho la atención que él habla de 7 puntos de que de la forma pues que cuando ocurre, bueno, él se está refiriendo a cuestiones demoníacas acá, pero justamente yo, como he hablado de que los narcisistas operan bajo el control del espíritu de Jezabel, este, o por el mismísimo Satanás, creo de que se están moviendo influencias demoníacas en ese momento cuando ocurre, bueno, durante la relación, porque está sucediendo una especie de parasitación. Saludos, Vegeta. Sí, entonces pasa de que han usado pues prácticamente tu alma. Yo quiero que entiendan eso, por eso es de que el descarte duele tanto. Y es por ejemplo, ayer me decía mi amigo, le estaba contando de mi experiencia y me dice, pero realmente te dolió tanto, me dice. Es que solo los que lo hemos vivido, le dije yo, podemos dar fe de cómo esto duele, porque o sea, no se trata realmente de una depresión común en la que quedas. O sea, uno queda literalmente destruido por todos los flancos, ¿verdad? Un narcisista, como dije, te agarra con una espada de doble filo y traspasa el alma, las emociones, la mente y hasta incluso el espíritu, porque de hecho en esos momentos realmente a veces uno ni no quiere saber ni siquiera de Dios, ¿verdad? Entonces el dolor, las heridas, los votos, el rechazo, todo eso sucede de que uno pues prácticamente está viviendo pues una influencia demoníaca. Lo voy a explicar ahorita con estos puntos que les voy a compartir. Dice este señor que en la etapa 1, este señor fue un predicador experto en estos temas y yo se los quiero compartir porque me parecen muy interesantes. Él habla que en la etapa 1, él le llama la regresión y prácticamente acá se trata del momento en que nosotros le abrimos la puerta. Ojo, no quiero que me malinterpreten de que estoy como haciéndolos a ustedes responsables, o mejor dicho que los estoy revictimizando. Para nada, no es esa mi intención. Sin embargo, yo creo que hasta cierto punto tomamos decisiones inconscientemente. O sea, tomamos decisiones conscientes e inconscientemente desde el momento en que nosotros permitimos darle acceso a esa persona con nosotros, porque realmente, siendo honestos, ningún narcisista tampoco vino y nos puso una pistola y nos dijo quiero estar contigo, tampoco nos obligó, tampoco, o sea, hasta cierto punto nosotros quisimos, porque la verdad, los narcisistas en su momento, cuando no les habíamos visto la cara como tal, el monstruo de lo que eran, eran encantadores, eran encantadoras y hasta cierto punto hasta inocentes los mirábamos, ¿verdad? Entonces, sucede pues que en la etapa de la regresión, en ese momento es cuando empieza a operar y a influir en nuestra alma. La alma implica la mente, la voluntad y las emociones. Y ese es el momento, la regresión donde abrimos la puerta. Así lo interpreto yo esta parte. Es cuando abrimos la puerta. La etapa 2 es la represión. Y esto tiene que ver cuando damos lugar a la ansiedad. Acá acá en esta parte la experimentamos normalmente después que hemos sido descartados. Permítanme, vamos a leer acá. ¿Quién está por acá? Dice Marlene Goye. Marisa Gamprieto, creo que ya la había mencionado a ella.
Dice Iván Par, muchas gracias. Ana Jiménez y tú. Dice Or de Luz de Mar. Sí, son el mismísimo Lucifer, engañadores profesionales. Sí, exactamente. Miren, realmente a veces se dice que el narcisista es un engañador profesional o un maestro del engaño. Pero cuando nosotros miramos a Satanás en la Biblia, justamente significa el engañador, ¿verdad? Y ellos aparte, bueno, son engañadores por excelencia. Realmente como la experiencia con un narcisista es un engaño. O sea, fuimos engañados y eso duele mucho aceptar esa verdad de tal manera que muchos quedamos pues prácticamente paralizados, choqueados con esa experiencia. Bueno, dice acá que en esta etapa de la represión es cuando este espíritu jezabélico da un fruto, es decir, luego que nosotros abrimos la puerta y le damos acceso al narcisista a que esté, pues, a que tenga acceso a nuestra alma, a nuestros sentimientos, a nuestra mente, empieza a ocurrir con nosotros una conducta también que no es propia de nosotros. Empezamos de pronto a obsesionarnos, a controlar también a la persona, a manipular también a la persona, a adularla. Porque miren, realmente cuando uno está con el narcisista o con la narcisista, realmente hablemos, esto nadie se atreve a decirlo, pero yo quiero ser lo más honesto posible. Uno también empieza a actuar de una forma tóxica, pero eso tiene que ver porque la otra persona, el narcisista, te ha contaminado, te ha parasitado. Y empieza uno también pues a adular a la otra persona, o sea, la adulación es mutua. Empezamos a actuar en una actitud defensiva, empezamos a actuar en una actitud de orgullo, de deshonestidad, de competitividad, ¿verdad? Exagerada, incluso de intimidación, de tener incluso una super espiritualidad, de independencia, de desdeño por la autoridad. Empezamos a tener una ambición de lujuria, de hambre de poder y también empezamos a actuar hasta religiosamente, ¿verdad? Entonces, muchas veces nadie a veces dice estas cosas, pero realmente eso pasa. Uno también se convierte en una persona tóxica. Ok. En la etapa 3 sucede la supresión. Y prácticamente, como dice la palabra aquí, lo que está ocurriendo a nivel espiritual es que el narcisista está robándote tu luz, tus valores, tus hábitos e incluso ciertas creencias, ¿verdad? Entonces, uno está poco a poco realmente perdiendo su identidad. Acá prácticamente dice la supresión, acá hay un concepto, es excluir intencionalmente de la conciencia un pensamiento o un sentimiento. Y yo quiero que sepan esto, esta es una gran verdad, escuchen bien, Jezabel obra a través del individuo sin que uno ni siquiera lo sepa. O sea, tú realmente no te estás dando cuenta de lo que está ocurriendo en lo espiritual. Y justamente en la etapa 4 es la depresión. Fíjense que cuando yo estuve experimentando esta etapa, que es la etapa más difícil, la etapa más cruel que se vive, por cierto, les invito a que descarguen la muestra de mi libro en Amazon, en la aplicación de Kindle. Todo el capítulo 1 yo describo el descarte, cómo lo viví. Y prácticamente una, es una montaña rusa de emociones. La verdad,
Empiezo con ese capítulo y la verdad es muy bueno. Ok, dice, en la etapa 4 ocurre la depresión y escuchen esto, la depresión a largo plazo se puede asociar con un espíritu de maldad y este podría ser Jezabel. Yo era y sostengo realmente hasta el día de hoy que una depresión puede durar, está bien estar triste un mes, está bien 2 meses, incluso está bien hasta 3 meses. Pero después de 3 meses, eso ya no es una depresión. Ahí ya realmente creo que la cosa se ha vuelto patológica y es el momento pues de buscar ayuda. Justamente yo me di cuenta de todo esto por una revelación que creo que Dios me dio, porque yo tenía un año en depresión, un año viviendo esa pesadilla, esa disonancia cognitiva de lo que fue y de lo que no fue, de lo que era ella o de lo que pensé que era ella y de lo que realmente ahora sabía que era. Y esto es interesante porque cuando vamos a la Biblia, en el libro de Reyes, eh, justamente el rey Acab, el esposo de Jezabel, dice la Biblia que se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Exactamente en 1 Reyes 21. Y eso nos habla de que el rey Acab vivió una depresión estando con Jezabel. Fíjense. Y es interesante porque también Elías, el profeta, cayó también en depresión después de lidiar con los falsos profetas que ahí se reina, perdón, con los profetas de la reina Jezabel. Es decir, que Jezabel en algún momento vino y le dijo a Elías, lo amenazó, lo intimidó prácticamente y lo amenazó de muerte, de tal manera que le dijo que mañana, si a esta hora no te he matado, verá, entonces de esa forma le prometió que lo iba a matar. Y dice la Biblia que Elías también cayó en una depresión. Entonces, si nosotros estuvimos con un narcisista viviendo, digamos, una etapa, un romance, lógicamente caímos en un espíritu, perdón, en un control prácticamente demoníaco. Yo no quiero asustarlos, eh, realmente algunos pueden dar fe de esto, otros no, y está bien, pero esos son mis puntos de vista. Eh, entonces, en la etapa 5 ocurre la opresión. De hecho, la otra vez hablé sobre esto, porque realmente cuando yo estaba viviendo la depresión, yo llegué a entender en un momento que lo que estaba viviendo no era normal. Yo llegué a entender así como en un momento de iluminación o de lucidez, que no era normal que después de un año estuviera sintiendo las mismas sensaciones, eh, ¿verdad? Del abuso. Y esto pues prácticamente me hizo buscar ayuda. En ese momento inmediatamente. Y ¿qué significa oprimir? ¿Qué significa opresión? Significa aplastar mediante el abuso de poder o de autoridad, sobrecargar espiritual o mentalmente a una persona. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la opresión es luego, o ese sentimiento de opresión viene luego de estar con una persona abusiva, autoritaria, y nos crea una carga espiritual, una carga que la podemos solamente experimentar, digamos físicamente. Yo la experimentaba mucho en la nuca, y esto pues sucede, como les digo, porque los narcisistas utilizan una especie de brebajes o
o de brujería. La brujería en la Biblia se conoce como hechicería, que prácticamente es lo mismo. Y Jezabel prácticamente oprime a sus víctimas, dice acá, casi siempre a través de las imaginaciones. Esto la psicología lo explica como la disonancia cognitiva. Las imaginaciones son esas imágenes que están llegando o esos pensamientos a nuestra mente. ¿Dónde estará ahorita el narcisista? ¿Dónde estará? ¿Con quién estará? Toda esa agonía que uno está viviendo después del descarte. Y déjenme decirle que todo eso, lo que está ocurriendo en tu mente, tiene que ver con demonios. O sea, no hay otra explicación. Es decir, la Biblia lo explica de esa forma, o digamos los eruditos lo explican los eruditos cristianos obviamente lo explican de esa forma. Y bueno, en la etapa 6 ocurre lo que le llama Murral, la obsesión. Saludos a Natasha Lopera que se está uniendo a este live. Hola Natasha, gracias por estar acá. Bueno, en la etapa 6 la obsesión ocurre de doble vía. Empieza uno que es la persona que está parasitada, empieza obviamente a obsesionarse por el psicópata narcisista, ¿verdad? Empieza uno a creer que esa persona es lo mejor, incluso uno está viendo de que, o sea, uno ha sido el abusado, pero uno de una forma, ¿cómo les digo? Tonta, no tengo la palabra adecuada. Sigue pues admirando al narcisista a pesar de lo que ha hecho. Uno sigue amando a la persona a pesar de lo que ha hecho. Y o sea, esa obsesión tiene que ver, como les digo, por la influencia espiritual de potestades demoníacas que están ocurriendo en nuestro alrededor. Esta, como les digo, es la etapa en la que el engaño de Jezabel se ha apoderado prácticamente de nuestra mente. Más allá de la manipulación y el control, es aquí donde la influencia de Jezabel se vuelve asesina. Jezabel influye o influirá en una persona de forma que empieza uno también a asesinar la reputación de otros, es decir, empieza uno a obsesionarse también con otros. Por eso les decía, es de doble vía, porque por un lado uno está obsesionado con el psicópata narcisista, pero también está uno obsesionado en querer estar con esa persona. Y bueno, en la última etapa es la posesión y prácticamente acá es donde hay un control y un dominio total. Acá creo yo que muchas personas no logran salir, ya no pueden salir y creo que acá es donde uno está prácticamente, nuestras almas están atadas, nuestros cuerpos están literalmente, nuestros espíritus están totalmente dominados. Escuchen, lo que pasa es de que la psicología pues le da un nombre a las cosas y la Biblia le da otro nombre, pero estamos hablando de lo mismo. Quiero que lo entiendan y que lo vean así. No estoy hablando de religión, se los prometo. Dice por acá, cada vez me asombra y preocupa más que cantidad de gente presenta características y actitudes y como dijiste, hasta uno mismo en ocasiones repite esas conductas sin querer porque ya lo ve uno normal. Sí, definitivamente eso es lo que pasa. Y estas ataduras que, como les digo, que están en el alma, que están controlando nuestra mente, incluso nuestra conducta, como dice por ahí la compañera, terminan pues metiéndonos en una espiral de temor, de intimidación todo el tiempo y a vivir constantemente en ese sentimiento de rechazo y de cansancio, tanto como les digo en lo natural como en lo espiritual. Bueno, digamos que ¿qué debemos de hacer? Obviamente para desarraigar todo esto, pues
obviamente hay que buscar apoyo a nivel integral. Es decir, la psicología hasta cierto punto nos ayuda, está bien, búsquenla. Pero yo recomiendo mejor si si los psicólogos o los terapeutas son cristianos y que sepan, que entiendan estos temas. No puede ser cualquier cosa porque de hecho ni los psicólogos están prácticamente entendidos en este tema porque es un tema muy complejo. Y bueno, quiero saludar acá, dice, yo me enfermé de todos y prácticamente uno termina siendo un mono volador más para ellos. Dios nos dé sabiduría y discernimiento. Hay que pedir liberación a Dios. Sí, justamente esa palabrita es la adecuada. Hay que buscar liberación. Eh, de pronto alguien me decía la otra vez, una persona cristiana puede ser oprimida, controlada. Yo creo que sí, hasta cierto punto sí, pero no al 100%, porque es imposible que un demonio, digamos, se posesione en una persona que tiene al Espíritu Santo o que ha nacido de nuevo. No sé si tienen por ahí alguna pregunta con relación a esto que estoy compartiendo. Quisiera tratar de responder a lo que se pueda. Y si ya no hay preguntas, pues yo creo que ya vamos terminando porque... ¿Cómo estás, Julito? Qué gusto saludarte. Ya estamos terminando por acá, te cuento. Bueno, si ya no hay preguntas, entonces, yo creo que eso es todo lo que les quería compartir. ¿Cómo vivieron ustedes el descarte narcisista? Sería bueno que me lo hagan saber. Si no lo quieren dejar ahí en comentarios, me lo pueden dar a conocer en mensajes privados. Y con mucho gusto, pues ahí podemos tener ahí algún diálogo. Muchas gracias por unirse. Y bueno, les estaba diciendo en un inicio de que este live lo iba a hacer en YouTube, pero terminé haciéndolo en Instagram porque no pude usar YouTube. Dice, yo soy cristiana y he podido salir adelante haciendo guerra espiritual. Definitivamente la oración tiene poder. Totalmente. Bueno, vamos a darle acá el libro. Vamos a ver, permítanme. Acá, ¿se recuerdan de que les iba a obsequiar un libro? Se lo vamos a dar a... Ojalá que se pueda comunicar conmigo, Ana de Freitas. Por favor, un abrazo para todos, bendiciones, cuídense. Bye. ¿Y ahora cómo desconecto esto?